¿Listo? Listo, perfecto, admitir todo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo viernes de Soluciones Sostenibles del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante para la industria de la construcción y más pues para los que estamos aquí presentes, que somos actores relacionados con la sostenibilidad dentro de este sector, y es lo relacionado con los incentivos tributarios y su relación con los sistemas de certificación, entendido pues estos dos fuerzas o conceptos como dos de los más grandes movilizadores de la construcción sostenible en el país, que han permitido que desde hace ya varios años pues empecemos a tener unos datos y unas cifras muy interesadas en torno a la construcción sostenible y que permita pues a escépticos y no escépticos lograr pues cada vez más convencerse de este tema y poder llegar pues a esa meta principal de que pues todas nuestras edificaciones en algún momento, dependiendo pues también de esas metas planteadas como país, pues sean edificaciones que contemplen aspectos y buenas prácticas de construcción sostenible. Y para eso tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy, que son quienes nos van a comentar y a compartir todo su conocimiento de este tema. Entonces tenemos hoy a Ángela Teortúa, gerente de Ángela Teortúa, miembro del consejo, y también tenemos a Magda Cárdenas, que es directora de esquemas económicos sostenibles de CAE Ingeniería, también miembro del consejo. Antes de darle la palabra a Magda y a Ángela, quiero pues recomendarles que vayan dejando sus preguntas en la caja de preguntas del chat para que al final de la sesión, en aproximadamente unos 15 minutos, pues podamos transmitírsela a ellas dos y nos den pues las respuestas necesarias. Entonces, adelante Magda y Ángela, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Magda, listo. Entonces, mi nombre es Ángela Teortúa, yo soy ingeniera civil con una maestría en diseño y construcción sostenible, y la idea pues es que hoy hablemos un poquito acerca de todos estos temas de sostenibilidad, certificaciones, cómo los incentivos y las certificaciones se complementan y que veamos también pues la actualización de la norma. Entonces, Magda, adelante. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias por su participación en esta sesión. Hoy pues queremos hablar acerca del tema de incentivos tributarios y su relación con las certificaciones de construcción sostenible. Inicialmente pues queremos hablar de qué son los incentivos tributarios, pues que son un tratamiento especial que se traduce en una disminución en la obligación de los contribuyentes. Digamos que el propósito de estos incentivos tributarios es poder promover el crecimiento en los sectores, poder generar empleo, desarrollar las regiones, y específicamente en el tema ambiental y energético, pues se trata de promover la protección y la conservación del medio ambiente. Como todos sabemos, el sector de la construcción pues es un sector de gran importancia en la economía nacional, pero también es un sector que tiene una alta demanda en los recursos naturales y en energía, lo que hace que sea una actividad de un alto impacto ambiental o un impacto ambiental, digamos que considerable. No solamente en la etapa constructiva, sino también en la etapa de operación, pues las edificaciones tienen una alta demanda de energía y de agua. El Ministerio de Minas ha señalado que la eficiencia energética del país está en alrededor del 31%,
y que varía pues de acuerdo en el sector en el que estemos haciendo esta medición, encontrando que en el sector industrial la eficiencia energética es de alrededor del 55% y en el sector residencial, o sea, varía entre el 55% y un 18%, que es la eficiencia energética en el sector residencial. No sé, quería preguntarle, Juan David, ¿tú le estás dando entrada a las personas? Sí, sí, no te preocupes. Ah, bueno, listo, estoy. gracias. Sí, porque me distrae un poquito No te preocupes, ya estoy el ahí. avisito. Ok, listo. Entonces decíamos que en el sector residencial, pues esta eficiencia energética es un 18%. Vemos entonces que mejorar la eficiencia energética es una de las medidas de mayor impacto que podemos tener para disminuir nuestra huella de carbono y es una estrategia importante en el logro de los compromisos que Colombia ha adquirido en cuanto a disminución en sus emisiones atmosféricas de CO2, que de acuerdo con lo que se concertó en el Acuerdo de París, pues Colombia se ha comprometido a disminuir en un 51% estas emisiones. De otra parte, el World Green Building Council ha considerado o ha establecido que 9 de los objetivos de desarrollo sostenible tienen relación con el tema de edificaciones de viviendas y oficinas sostenibles. Estos objetivos son salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres y alianza para lograr los objetivos. Entonces, digamos que todo esto hace pues que efectivamente el gobierno esté buscando alternativas y esté buscando formas para poder promover la eficiencia energética en los diferentes sectores y pues de aquí digamos que surge el tema de los incentivos tributarios. Es importante señalar también que si bien la ley 1715 es la que establece como los incentivos para construcción sostenible que tenemos en este momento, pues también hay otros incentivos tributarios que pueden ser aplicables al sector de la construcción sostenible en algunos casos particulares. Entonces es importante pues tener en cuenta que desde el punto de vista ambiental tenemos incentivos para sistemas de control ambiental, sistemas de monitoreo ambiental, proyectos que generen reducción de emisiones de carbono asociados al cambio climático y proyectos de eficiencia energética. En esta última clasificación es donde tenemos como la mayor, digamos, disponibilidad de incentivos para el sector de la construcción sostenible a través de la expedición del programa de uso racional, y eficiente de la energía. Entonces, digamos que una vez más, aunque los incentivos están establecidos en la ley 1715, que pues creo que la mayoría de nosotros los ha escuchado, que son exclusión de IVA, deducción en la renta, depreciación acelerada y exclusión del pago de arancel pues para equipos importados que no se producen en el país y que están destinados pues a algunas de las medidas de eficiencia energética. Estos son los 4 incentivos. Ellos también tienen un piso importante en el marco del PROURE. El PROURE, que es el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía, acaba de ser lanzado en su tercera versión por el Ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero-Energética. Este documento contiene las metas indicativas de gestión eficiente de la energía por sectores, y aquí es importante señalar que digamos que algo nuevo es que se incluyó el sector de construcción sostenible como un sector. Antes, digamos que estaba, en las versiones anteriores estaba asociado al sector terciario o al sector residencial, pero en este caso, digamos que ya tenemos un sector que se llama construcción sostenible y que permite que cualquier edificación que tenga pues un sello de construcción sostenible pueda acceder a los incentivos tributarios independientemente que esté destinado al sector industrial, al sector terciario, al sector residencial, que es digamos que este es un avance. Otra cosa que hay que decir es que si miramos esta versión del PROURE con respecto a las versiones anteriores,
efectivamente vemos cómo las medidas o el alcance que dan los incentivos tributarios para la construcción sostenible han ido creciendo a través del tiempo y digamos pues que eso es importante. La visión que se tiene dentro de este programa es que a partir del 2025 todas las construcciones nuevas residenciales y comerciales apliquen las medidas pasivas y activas que están asociadas a la construcción sostenible y que están propuestas en el PROURE. Con esto nosotros como país pues pretendemos lograr una disminución en el consumo o una mejora en la eficiencia energética que va a contribuir a ese cumplimiento de las metas del 51% que hablamos anteriormente. Entonces, digamos que este es un documento pues muy importante que hay que conocer. En el caso del sector de la construcción sostenible, pues para obtener no todos los beneficios, pero sí varios de ellos, es necesario que exista una certificación o que el proyecto tenga una certificación o un sello de construcción sostenible. Puede ser en la etapa de diseño de la certificación. Las más conocidas pues son la LEED, la CASA, Colombia y la EDGE, de las cuales pues ahorita Ángela les va a hablar un poco más. Y acá pues es importante tener en cuenta como cuáles son esas acciones y medidas que dentro de un proyecto de construcción sostenible podríamos llegar a aplicar en el tema de incentivos tributarios. Entonces, digamos que como está organizado el PROURE en esta versión y por lo tanto la resolución 319 de la UDME, que es en la cual están incluidas las acciones o medidas que van a tener derecho al incentivo, así como los requisitos que deben tener cada una de estas equipos o servicios que se enmarcan dentro de estas acciones y el procedimiento pues para obtener el incentivo. Como les decía, digamos que se dividieron en varios sectores donde la construcción sostenible es como un sector ya independiente o en sí mismo para la clasificación de las metas y de los incentivos tributarios. Y adicionalmente hay unas medidas transversales que aplican para cualquier sector en el que se vayan a aplicar. Entonces, en la construcción sostenible tenemos que podrían ser objeto del incentivo las asesorías en diseño bioclimático o los servicios en diseño bioclimático, la adquisición de pinturas atérmicas, de pinturas altamente reflectivas, la adquisición de ventanas o fachadas con control solar, que digamos es como el componente más importante dentro de este sector. Más importante me refiero el de mayor peso económico en un proyecto y por lo tanto pues indudablemente que es un atractivo muy grande poder contar con estos incentivos. Aislamiento térmico para edificaciones, aires acondicionados siempre y cuando utilicen un refrigerante que tenga un poder de calentamiento global menor a 100, que es una condición bastante fuerte. Todos los servicios de certificación energética de edificaciones, los ascensores y escaleras eléctricas eficientes energéticamente, que este también, digamos, es un tema nuevo en esta resolución y que es algo pues que el sector estaba pidiendo bastante, que se pudieran como acceder al incentivo para estos equipos. Adicionalmente, pues muchas de las edificaciones que ustedes construyen hacen parte del sector terciario, ya que están destinadas pues ya sea a oficinas, colegios, hospitales, bueno, etcétera, hoteles. Y en esos pues hay otras líneas adicionales en las que se puede aplicar. Por ejemplo, en fuerza motriz para la adquisición de bombas, motores, variadores, sistemas de refrigeración con GWP menor a 100, bueno, temas de cogeneración que de pronto no están aplicables en el sector de la construcción, pero eventualmente podría existir. Equipos de automatización de ventilación natural, extractores eólicos, equipos de control de iluminación, equipos de medición para aire acondicionado y los servicios de implementación de la norma ISO 50001 y la norma técnica colombiana ISO 50001. Y por su parte, los sectores transversales, es decir, los que aplican a cualquiera de los sectores, está el de iluminación,
y controles de iluminación, telegestión para sistema de alumbrado público, distritos térmicos, que es también una opción muy interesante para el tema de construcción sostenible, todos los que son servicios de auditorías energéticas, vehículos eléctricos y medidores y submedidores inteligentes. Digamos que una vez identificadas las líneas de acción en las cuales nosotros estamos aplicando dentro del proyecto de construcción sostenible, pues el paso siguiente es consultar la resolución 319 de la UDME para mirar los requisitos específicos que tiene cada uno de los equipos de estas líneas y pues poder garantizar que se va a dar cumplimiento a ellos. Ahora pues entonces los dejo con Ángela. Muchas gracias, Magda. Bueno, entonces Magda nos venía hablando pues como de unos beneficios del aporte o la intención y el objetivo que tienen los incentivos tributarios, sobre todo al compromiso de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí estamos apuntando directamente pues a esa COP21 donde se firmaron por parte de todos los países, digamos, este acuerdo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es promover e incentivar en todos ustedes el acceso a estos beneficios que lo tenemos, que cada vez está mejorando. Miren que la norma viene ya con muchas etapas y muchos insumos nuevos para presentar, pues porque a medida que se va avanzando y que se va creciendo en este conocimiento y en este desarrollo, pueden ser más etapas por las que entren dentro de los procesos. Entonces, por supuesto, la relación de los incentivos con las certificaciones es generar para los proyectos eficiencia, es generar para los proyectos ahorros económicos, reducción de esas emisiones de carbono, confort para los usuarios. Finalmente estamos diseñando y construyendo para que esos espacios sean habitados. Entonces, al relacionarlo es porque muchos de los elementos que les mostraba anteriormente Magda, es muy fácil presentarlo, la eficiencia, digamos, con una ficha técnica en los equipos, o la resolución es muy específica en la iluminación, en los equipos de aire con el GWP menor a 100, digamos que si uno cumple esas especificaciones, pues entra derecho al proceso pues, de incentivos, ¿cierto? Pero hay otros elementos que necesitan un poquito más de estudio, un poquito más de profundidad para demostrar cómo es que entra la eficiencia energética en el proyecto. Entonces ahí es donde viene el soporte de la certificación. Magda, avanzas, por favor, que era yo la que estaba manejando. Entonces, ¿qué pasa? En el medio tenemos también una situación que es una percepción de sobrecostos de la certificación y por supuesto ahí está claro, hay que contratar un asesor para la certificación muchas veces es un proceso que se hace in-house, debo pagarle a un ente certificador tercero. Entonces esas cositas me van sumando al presupuesto adicionalmente con las estrategias adicionales que vaya a poner en el proyecto, iluminación si no la tengo, las escaleras, los motores, en fin, todas estas cositas que van sumando un poquito, pero que no debería ser más allá del 1% del presupuesto directo de materiales pues, del proyecto. Estos son estudios del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, donde esa es la percepción de sobrecostos que puede tener una certificación, pero miren que ahí es donde viene y nos apoya el tema de incentivos, porque si entonces como constructores tenemos que hacer unas inversiones para poder ofrecer un valor agregado, para poder llegar a lograr esas eficiencias, para lograr una transformación tecnológica que me permita lograr los objetivos de los proyectos, entonces por otro lado tengo el beneficio que me ayuda y me apoya pues y me soporta para poder implementar todo esto en los proyectos. Entonces los periodos de retorno, pues la percepción es que son inferiores a un año en esas inversiones, y ahorita vamos a ver un ejercicio con Magda, con un proyecto pues para incentivos. Van a ver que esos periodos, cuando se accede a los incentivos, casi que se transforman en una retribución inmediata pues como de los ahorros del proyecto, ¿cierto? Ahora sí, Magda.
Entonces, lo que hacemos nosotros, pues, desde Ángela Teortúa es ofrecerles el acompañamiento en todo este cumplimiento normativo, en la certificación, como lo mencionaba Magda ahorita, las más conocidas son LEED, CASA, Edge, pero hay otras, Living Building Challenge, WELL, vienen otras certificaciones muy fuertes. Y en este momento lo importante que entendamos es que tenemos todas las certificaciones parejas en el tema de acceso a los incentivos, independiente de qué nivel obtenga, independiente de cuál tipo de certificación, vamos a tener el mismo incentivo, ¿cierto? Más adelante, por supuesto, iremos avanzando también en estos procesos y hay un proyecto que se ha presentado pues para que las diferentes certificaciones tengan diferentes incentivos, porque es muy distinto cuando yo hago una certificación más exigente o un nivel más exigente, pues las inversiones también son mayores, ¿cierto? Entonces lo que se está pidiendo es que haya diferenciación entre esos sistemas y entre los diferentes niveles que se puedan lograr. Pero en este momento todos son parejitos, todos son iguales. Ya el sistema de certificación depende de las características del proyecto, depende de la idea, pues como que tenga la empresa, de imagen, de marca, de posicionamiento, de reconocimiento, de eficiencias, incluso que quiera lograr en el proyecto. Todas son muy distintas y todas pueden prestar, digamos, beneficios diferentes para estos usos. Listo, más. Entonces, nuestra experiencia, pues les cuento un poquito para asociar ya este tema, cómo aportamos a los incentivos. Hemos certificado más de 97.000 metros cuadrados, están 300.000 metros cuadrados en proceso de certificación. A pesar que la empresa es muy reciente, estamos celebrando un año este mes de funcionamiento, pues yo tengo una experiencia trabajando en certificaciones de 12 años. Tenemos más de 30 empresas como clientes. Y digamos que a nosotros toda esa experiencia nos gusta traducirla es a los ahorros, a los impactos que están mitigando y que están dejando de Ángela, generar no los te estoy proyectos. escuchando. Allá. Ahora sí. Sí, creo que no te escuchamos la última parte. No sé si fui solo yo, pero pues repitamos por si acaso. Vale, gracias, Magda. Les decía que toda esta experiencia a nosotros nos gusta traducirla al impacto que han dejado de generar los proyectos o que han mitigado los proyectos. Entonces, podemos hablar de ahorros en agua de 56.000 metros cúbicos. Esa es una cifra difícil, pues, como de dimensionar. Entonces, lo asociamos a el llenado de 25 piscinas olímpicas al año en ahorros de agua. Ahorros de energía de 2.700 megawatt hora. Esto es como tener 4.000 neveras conectadas y consumiendo energía todo el tiempo. Ahorros en CO2, por supuesto, en las emisiones de carbono, equivalentes a 665 toneladas. Eso es como si cada año sembráramos 32.000 árboles. Entonces, son unos impactos importantes que la sostenibilidad la podemos mirar desde diferentes aspectos, ¿cierto? Desde el aspecto económico, con estos incentivos, cómo me benefician, desde el aspecto de confort para las personas, desde el aspecto ambiental, cómo es que estoy aportando. Entonces, cada línea y cada empresa se enfocará por una línea distinta, ojalá por todas en conjunto, ¿cierto? Listo, Marta. Entonces, ahora sí, nuestra experiencia pues con los incentivos, qué es lo que hacemos o cómo aportamos, porque entonces es muy claro los elementos y los ítems que entran en estos procesos y como les decía ahorita, pues algunos con una ficha técnica podré demostrar esa eficiencia, con la iluminación es fácil demostrarla, pues porque incluso la resolución trae como el paso a paso los requisitos que debe cumplir la iluminación, pero si hablamos, por ejemplo, de la fachada, que es un conjunto de elementos que todos en conjunto se comportan de una forma distinta según el clima, según la orientación de la edificación, todos proporcionarán pues como sus beneficios al comportamiento del proyecto. Entonces ahí es donde empezamos a realizar unas simulaciones para poder tener los elementos o las herramientas que vamos a entregar y demostrar que efectivamente estoy logrando una eficiencia energética en el proyecto. Este es el caso, por ejemplo, de unas protecciones solares que está en ventanería y elementos de control solar en la resolución.
Entonces aquí es donde analizamos qué pasa con el edificio sin estas protecciones, cómo es la radiación que les llega a estas ventanas, cuántas horas de sol tienen y cómo me aportan los elementos de sombra, ¿cierto? Pero no solamente la radiación, cómo incide en la ventana, sino cómo incide en la temperatura al interior de la edificación, cómo incide en el confort, cómo incide en la eficiencia energética, porque si tengo adentro aire acondicionado, entonces el aire acondicionado de este primer caso pasa a estar más exigido a este segundo caso. Entonces, y lo hablábamos con Magda esta semana en otro espacio, muchas veces la resolución trae elementos muy puntuales, pero nosotros técnicamente somos los que debemos dar o demostrar el cumplimiento, el comportamiento, demostrar esa eficiencia, porque la resolución nos abre como una puerta a la eficiencia energética, cómo aprovechamos esa puerta también. Entonces hemos hablado de incluir los balcones, por ejemplo, en edificios residenciales. Entonces, la proporción del balcón finalmente me está generando también un sombreamiento. Será un poquito complejo en obra, ¿cierto? Separar las facturas y demás de esos elementos, porque solamente el material está sujeto al incentivo, pero pues creo que es un ejercicio que vale la pena hacer porque vale la pena recibir ese beneficio. Entonces, este es uno de los ejemplos, la forma, porque finalmente para la certificación de incentivos debemos demostrar indicadores, debemos demostrar cómo es el funcionamiento, cómo es el cumplimiento, y miren que la fachada muchas veces con la especificación del vidrio no puedo soportar que efectivamente es eficiente para el proyecto, o no por tener una especificación alta, no por tener un vidrio termopanel, por ejemplo, voy a lograr la mejor eficiencia. Entonces ahí es donde la resolución nos abre la puerta también al diseño bioclimático, porque a partir de todos estos análisis es que podemos decir, venga, que no necesariamente necesito un vidrio o termopanel, falta la redundancia, sino que un vidrio con una mejor especificación del SHGC puede ser suficiente, porque el termopanel también puede ser muy costoso, ¿cierto? Entonces, avanzamos más rápido. Entonces, ahí tenemos otros análisis de incidencia solar en las fachadas, por ejemplo, para poder tomar una decisión y orientar al cliente, porque vemos que estos elementos que Magda nos mencionaba son importantes en el proyecto porque son también los que tienen mayor peso. Entonces, ¿cómo hacemos para darle al cliente una correcta asesoría en la especificación del vidrio que va a escoger para su proyecto y cómo presentamos al mismo tiempo los beneficios, las eficiencias y las estrategias que me aportan para la eficiencia energética? Entonces, esos indicadores empiezan a soportar y los resultados de estas simulaciones empiezan a soportar todo el trabajo que necesitamos para que efectivamente pues, nos avalen el proyecto en incentivos. Adelante más. Entonces, aquí tenemos un ejercicio práctico que queríamos mostrarles, esto lo vamos a hacer un poquito entre las dos. Este es un hotel que está ubicado en Medellín. El hotel tiene 7.000 metros cuadrados, son 8 pisos, y pues hicimos el ejercicio con ellos de qué elementos podrían estar sujetos a los incentivos. El hotel está persiguiendo la certificación EDGE Advanced. Acuérdense que pues no importa el nivel, pero de todas formas es un buen porcentaje pues, de eficiencia. Es un hotel que tiene 136 habitaciones y que su presupuesto inicial es de 24.000 millones de pesos. Entonces, si quieres, adelante Magda para que les expliques el resto pues como de los valores y del ejercicio. Ok, gracias Ángela. Entonces, digamos que para el caso de los incentivos tributarios, y una vez, pues como les comentaba, el primer paso es poder revisar esas medidas de eficiencia energética que vamos a establecer dentro del proyecto. En este caso, pues se encontraron que eran 2, la ventanería y la iluminación, y adicionalmente el tema de asesoría en las certificaciones, bueno, es que aquí se nos confunden las certificaciones, asesoría en el sello, llamémoslo así, de construcción sostenible, para diferenciarlo de la otra certificación que pide la URB.
Entonces, en este caso teníamos que esa asesoría para obtener ese sello de construcción sostenible estaba estimada en 16 millones. La ventanería iba a tener una inversión de 552 millones y la iluminación de 167 millones para un total de 736 millones aproximadamente en temas que podían, digamos, ser objeto del incentivo tributario. Por su parte, pues el IVA correspondiente a esos 736 millones es de 139 millones 837. Y en este caso particular, que no sucede en todos los casos de construcción sostenible, debido a que el hotel lo van a operar ellos mismos, ellos son los dueños del hotel y no se va a enajenar el bien, pues pueden aplicar al incentivo de deducción en la renta, que en este caso pues estaría estimado en 128 millones. Es decir, que si sumamos los 139 y los 128 millones, nos darían alrededor de 260 millones, que corresponderían a un 36.5% de esta inversión de 736 millones. Lo cual pues muestra que en este caso pues vale la pena poder aplicar a los incentivos tributarios. Adicionalmente porque bueno, el IVA pues si se logra obtener en los tiempos óptimos, es decir, antes de que se facturen los elementos, pues es un beneficio que además de todo va a beneficiar el flujo de caja y pues que se obtiene directamente, o sea, casi que instantáneamente. Y la deducción en la renta, pues dependiendo obviamente del ejercicio financiero que tenga el inversionista o el dueño del proyecto, pues va a poder deducirlo entre 1 y 15 años hasta que complete el monto de esa deducción. Adicionalmente, podríamos pensar que de repente el tema de depreciación acelerada, pues podría también estar incluido, que no lo hemos cuantificado en este ejercicio. Adelante, Ángela. Magda, esta semana me contabas también de los tiempos con esta nueva resolución, que también me gustaría que se les aclaráramos porque se han acortado mucho. Los tiempos. Ajá. Ah, ok. Sí, esa también es, bueno, el tema de los incentivos tributarios ha venido teniendo cambios durante, casi que cada año hay una nueva resolución, pero afortunadamente lo que se ha buscado es como mejorar cada vez el tema de la accesibilidad a estos incentivos. Porque inicialmente, tal vez algunos lo tienen presente o creen que todavía es así, estos incentivos pues no estaban fundamentados en la ley 1715, sino en el estatuto tributario, en el tema de sistemas de control ambiental que les mencioné por allá al principio. Y eso lo que hacía era que el trámite tuviera que ir primero a la UDME y luego a la ANLA. Como resultado de esto, pues realmente los trámites se demoraban entre 8 meses y más. Y pues como entenderán, era una locura porque una obra pues no puede esperar tanto tiempo para poder tener sus elementos en el proyecto. Entonces, digamos que a través de la evolución que ha tenido esta norma, pues hemos llegado ahora a que el trámite se está demorando 2 meses aproximadamente en la unidad de planeación minera energética. Ya no hay que ir a la ANLA, ahora es suficiente solamente la certificación de la UDME, y adicionalmente la UDME, digamos que en esta nueva resolución hizo un esfuerzo para disminuir los tiempos de respuesta, pues que están establecidos. Ahora lo que queda es esperar que efectivamente esos tiempos de respuesta se cumplan, pero lo que hemos visto en este poco tiempo es que efectivamente sí se están expidiendo las certificaciones más o menos como 1 mes y medio una vez que se radica la información. Adicionalmente, ahora lo que digamos que es más complicado y toma más tiempo es recopilar toda la información necesaria para poder construir la solicitud. Muy importante también mencionar que este tema de los incentivos hay que tenerlo en cuenta desde la planeación del proyecto para que podamos
utilizar o maximizar los incentivos y adicionalmente, porque hay que tenerlo en cuenta en el momento de elaborar pliegos de contratación, de escoger proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, en la planeación es vital tener en cuenta este tema. Así es, Magda, y esta reducción de los tiempos nos beneficia mucho porque es que muchas veces en obra nos pasaba como pues se demoraba el proceso 8 meses, entonces nos decían, bueno, pero es que todavía no he escogido el proveedor, entonces no puedo tener las fichas técnicas y toda la información pues, que ustedes nos están solicitando. Entonces ya después, una vez elegían el proveedor, entonces el proveedor iniciaba procesos de importaciones y las tenía que hacer, procesos de compra, ya empezaba a generar como los IVAs y nosotros seguíamos esperando los 8 meses pues del resultado del análisis de la certificación, ¿cierto? Entonces, esto nos beneficia mucho en ese proceso y sobre todo, como dice Magda, hay que tenerlo en cuenta desde el inicio tener muy claro las especificaciones, lo que se le va a pedir al proveedor, que se separen, digamos, los contratos de mano de obra de los de instalación desde el principio, que nos esperen esos 2 meses para empezar a comprar y generar facturas, entonces por el momento generar cuenta de cobro para poder hacer el proceso antes de, ¿cierto? Antes de generar y antes de causar esos IVAs. Por ahí en el chat estoy viendo una pregunta que qué pasa si ya se causan los IVAs, también hay un proceso, Magda es más experta, pero también hay un proceso pues, para solicitar la devolución, ese sí es un poquito más largo, pero lo ideal sería que no se lleguen a causar, por eso entrar muy temprano en estas etapas, también debe entrar muy temprano el proceso de certificación, porque recuerden que para muchos de estos la puerta de entrada pues, es el certificado preliminar, entonces hay que correrle a eso un poquitico al principio para que podamos ver reflejado el beneficio de todo el proceso pues, y de toda esta labor que se está realizando. Que esta labor lo que está permitiendo es entregar finalmente un valor agregado a los usuarios y que nos están apoyando y nos están soportando para que cada vez ese valor agregado le brinde una mayor eficiencia pues, al proyecto también. Hay otros incentivos asociados, por supuesto, ahí vienen pues ya los beneficios financieros con los bancos, que son tanto para el constructor como para el comprador. Entonces, miren que si vamos sumando incentivo tributario de IVA, incentivo tributario de renta, beneficio financiero del crédito constructor, beneficio financiero de los créditos hipotecarios, entonces se vuelve un tema y un proceso realmente muy rentable y que finalmente, pues como decimos, estamos, aparte de la rentabilidad, estamos aportando a que la transformación de esta industria de la construcción sea cada vez más consciente, más responsable de alguna manera, y como lo decía Magda al principio, la construcción la necesitamos en el país, ¿cierto? Es una industria que de pronto consume muchos recursos, genera muchos residuos, pero que la necesitamos en pro del desarrollo, del proceso, pues como del país. Es una industria que genera empleo, que promueve mucho crecimiento, que aporta mucho al PIB también. Entonces necesitamos mantenerla, pero ¿cómo hacemos para mantenerla? Pues cambiando un poquito los papeles y como lo hemos hecho hasta ahora para mitigar realmente esos impactos. Entonces, queríamos compartirles este proceso, queríamos compartirles cómo es que se integran las disciplinas, cómo es que se integran los servicios y cómo se integran todos los beneficios que nos están ofreciendo y que tenemos para desarrollar proyectos pues, de este tipo. Entonces, tenemos un espaciecito de preguntas, yo he alcanzado a leer algunas por ahí en el chat, pasemos entonces a ese espacio. Perfecto, Ángela y Magda, muchísimas gracias por la información que nos compartieron, todo muy claro, muy interesante también pues ese ejercicio del final que nos hace entender pues cada vez mejor este tema pues de teoría y normativo, ¿no? Que siempre es importante como verlo en esos espacios ya prácticos. Entonces acá tenemos algunas preguntas, sé que algunas pues ya las han ido abordando, de todas maneras siempre es importante como retomar nuevamente para que quede pues, para de pronto los que se unieron después o demás, pues que puedan conocer también del tema. Entonces voy a ir leyendo rápidamente acá las preguntas.
Diego nos dice, ¿un particular que quiera construir o reformar su propia vivienda puede acceder a estos incentivos tributarios? Sí, así es, porque la norma establece que son personas naturales o jurídicas. Listo, perfecto. Lisset Bonilla nos dice, ¿la normativa de beneficios en construcción sostenible se ve afectada con el proyecto de reforma tributaria en curso? Bueno, afortunadamente no. Pues la reforma tributaria, digamos que no tenemos la definitiva, la versión definitiva, pero en lo que va, que conozco, directamente no se ve afectada, ya que los incentivos que están establecidos en la ley 1715, la reforma tributaria no los toca. Sin embargo, recuerdan que les conté que hay otros incentivos que en un momento determinado uno pudiese llegar a aplicar en el sector de construcción sostenible, especialmente, por ejemplo, en la línea de distritos térmicos. Ahí uno puede llegar a aplicar al tema de descuento en la renta del 25% de la inversión. Es posible que este incentivo sí se vea afectado porque si bien está establecido en el artículo 255 del Estatuto Tributario que no se toca directamente, sí se está tocando el artículo 258, creo que es el que establece los topes a los cuales, los topes máximos en los cuales uno puede hacer algunos descuentos y ahí está metido el del 255. Actualmente ese tope es del 20% del valor de la renta antes de restar el valor de la inversión. Y la reforma tributaria lo que estaba proponiendo es que se bajara al 3%, que es un salto pues bastante grande. No sé realmente, digamos, si ya lo han ajustado, si ha sido objeto de negociación, pero digamos que en la reforma inicial eso era lo que estaba planteado. Listo, perfecto. Magda y Ángela, muchas gracias. Veo algunas preguntas relacionadas con el tema de facturación y exclusión de IVA de los momentos. Sé que Ángela pues, lo explicó muy bien al final, pero si con un mensaje, digamos, muy sencillo pueden recapitular, estaría perfecto. Magda, adelante si quieres. Bueno, el tema de facturación, ¿no? Fue lo que me dijeron, ¿cierto? Sí, de Okay. tema de exclusión de IVA o posible devolución. Okay. Bueno, primero vi también ahí como una preguntita que cuáles son los incentivos, vamos a recordarlos, son exclusión de IVA, deducción en la renta, depreciación acelerada y exención en el pago de aranceles. Obviamente que no los cuatro aplican para todos los proyectos porque depende de la tipología de cada uno. Sin embargo, por ejemplo, el tema de exclusión de IVA, que es como el tema más, al que la gente más le gusta aplicar, y el más accesible, ahí hay que tener en cuenta muchísimo el tiempo en el que te van a hacer la facturación de los componentes o de los elementos o equipos que coincida o que sea posterior al momento en el que uno ha obtenido la certificación que expide la unidad de planeación minera energética. ¿Por qué? Porque la certificación lo que dice es que te avala para que el proveedor no te facture el IVA. Entonces, ahí pues es, digamos que el beneficio es el mejor de los escenarios porque simplemente es mostrar la certificación y ya. Puede suceder que como especialmente antes el trámite era tan largo, ahorita pues digamos que ya estamos teniendo en consideración un trámite de 2 meses que ya es un poco más manejable, pero puede suceder que en esos 2 meses tú ya necesitas el material en obra. Entonces, y el proveedor te diga, ok, yo necesito como legalizar el tema de dineros o algo así. Entonces, ahí hay que hablar con el proveedor y hay que mirar qué estrategias se pueden aplicar. Puede ser, por ejemplo, pues un tema de anticipos, que no todos los proveedores ni todos los constructores lo manejan realmente. Esto depende como mucho de las políticas internas que ellos tienen. O si, por ejemplo, se obtuvo la certificación en el mismo periodo en el que te facturaron el IVA, entonces ahí simplemente pues puedes hacer un cruce en los IVAs y ya, no pasó nada, o sea, no tienes el proveedor te devuelve el dinero y él en su declaración de IVA pues muestra los cruces y ya. Y el peor de los escenarios es cuando ya efectivamente te facturaron. Eso suele pasar mucho, por ejemplo, a final de año, porque la gente pues necesita cerrar sus cuentas y la certificación te llegó en enero o en febrero. En ese caso hay que hacer una solicitud de devolución ante la DIAN
tiene la desventaja de que la DIAN tiene potestad de hacer una auditoría si quisiera hacerlo, y no te van a auditar solamente el tema de esa factura o de ese proyecto, sino que pueden auditar cualquier cosa. Entonces, eso no le gusta mucho a la gente, pero debemos decir que sí existe ya, digamos, como la ley 1715 establece claramente, o sea, no es si la DIAN quiere, establece claramente que puede hacerse solicitarse la devolución de ese IVA que se pagó. Y el proceso es a través de, ya sea del pago de lo no debido o del pago en exceso. Hay como una pequeña, digamos como un vacío o como que no está muy claro el tema de las adquisiciones nacionales. Entonces, si son equipos importados, pues simplemente es que quien hizo la declaración de importador es quien tiene que hacer la solicitud de devolución. Entonces, hay que contar con el proveedor, ¿cierto? Muy importante que el proveedor sepa que estamos en ese trámite y sepa que si llega a pasar eso, nosotros le vamos a decir que nos ayude con el tema. Y en el tema de las adquisiciones nacionales, está todavía un poquitico ahí como que la DIAN no tiene tan claro el procedimiento. Lo que sabemos es que ha dicho que es el proveedor quien tiene que solicitar la devolución, pero digamos que en este momento nos encontramos haciendo las consultas respectivas para tener un pronunciamiento oficial por parte de la DIAN. Listo, Magda. Ya digamos Magda, como... voy a aprovechar. Adelante, dale. Perdóname, Juan, es que alcancé a Dale. leer una pregunta en el chat, hablando pues del tema de devolución del IVA, porque alguien tiene un proyecto que ya tiene las certificaciones de UFME, de ANLA, ya hizo la solicitud de devolución a la DIAN y no, pues parece que el proceso no ha avanzado. Ellos preguntan qué mecanismos adicionales existen para agilizar el proceso, me imagino. Lamentablemente el Me único imaginé mecanismo, el único esperar. mecanismo que existe son los derechos de petición, las quejas y reclamos, estar como ahí encima de la DIAN diciendo pues qué pasó, qué pasó, qué pasó. Creo que es lo único que funciona. Y debo decir también que es lo único que medio funciona en la UDME, porque la UDME también tiene que mejorar sus canales de comunicación con los usuarios. Entonces, muchas veces cuando ustedes no encuentran respuesta por parte de la UDME, pues lo que hay que hacer es derechos de petición, quejas, reclamos, no sé qué, y hacerle hasta que nos logran, porque realmente que no hay otro mecanismo, pues que yo conozca por lo menos. La DIAN Listo. tiene 6 meses creo que para responder máximo. Listo, perfecto. Muchas de las preguntas iban orientadas a este tema que ya pues ambas nos lo resumieron muy bien. Hay una pregunta de Mauricio Ateortúa que nos dice, en el caso que se presentó, hay un valor aproximado de 467 millones descontando el tema de IVA y de renta, ¿sí? Pero nos pregunta si ustedes, me imagino pues directamente a Kaya y a Ángela Teortúa, perdón, han hecho simulaciones financieras sobre las tasas preferenciales que se ofrecen en el mercado o ya de temas de operación de las edificaciones respecto a ahorros o consumos energéticos. Sí, mira, ejercicios financieros hemos hecho. Lo que pasa es que esto depende mucho de los bancos, porque no todos los bancos tienen el mismo beneficio. Entonces, y no todos los proyectos, digamos que se comportan igual, porque los montos para solicitar los créditos constructores también son distintos. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos un ejercicio con un banco para un desarrollo de un proyecto mediano. Este proyecto iba a hacer una solicitud de 15.000 millones de pesos para el crédito constructor, y sobre la tasa, esa diferencia pues en el valor que les cobran, lograban un ahorro de 300 millones de pesos. Entonces, pero como les digo, esto es un ejercicio muy puntual que debe hacerse con cada banco, porque cada empresa constructora tiene pues como su banco de cabecera. Cada uno tiene unos beneficios distintos. Por ejemplo, sé que hay unos bancos que incluso llegan a pagar los costos de la certificación. Entonces, ahí el ejercicio hay que hacerlo puntualmente pues para cada proyecto.
Y el ejercicio de ahorro en la operación, pues también depende de las estrategias. Eso también lo podemos lograr hacer con la certificación que estemos persiguiendo, pero depende pues de las estrategias que se involucren en cada proyecto, porque es distinto si yo presento un proyecto con un 20% de ahorro de energía, así lo presento con un 40% de ahorro de energía, ¿cierto? En la operación, por supuesto, el segundo va a ser más eficiente y voy a lograr mejores ahorros y un retorno en tiempo menor. Listo, perfecto, Ángela. Hay algunas preguntas respecto a servicios que ofrecen Ángela Tortuga, Kaya, pues digamos en acompañamiento de este tipo de temas. Entonces no sé si quieran pues comentar un poquito, que sé que ya se hizo al inicio, pero pues hay personas que entraron después. Claro que sí, yo les recuerdo, nosotros, pues desde Ángela Tortuga lo que hacemos es ofrecer todo el acompañamiento en, por un lado, cumplimiento normativo, cumplimiento de la resolución 549, que es de ahorro de energía y agua. Esta resolución está en actualización, sé que viene más completa, más exigente, y la vamos a tener probablemente para el próximo año. Asociado pues como a ese cumplimiento normativo está todo el acompañamiento en las certificaciones. En este momento tenemos LEED, Casa Colombia y EDGE. Vienen otras, como les digo, que nos estamos preparando pues para ampliar ese portafolio. Un acompañamiento también durante los procesos constructivos, porque ahí digamos que también hay un impacto importante durante esos 3, 4 años que dure la construcción. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar las eficiencias en ese proceso? Así no todas las certificaciones se involucren en el desarrollo, pues durante la construcción. Y el otro servicio que tenemos en el portafolio es el acompañamiento a la implementación de una estrategia de sostenibilidad en las empresas. Esto puede ser, incluso ni siquiera puede ser empresas constructoras, puede ser empresa de cualquier tipo, porque todas en nuestro quehacer generamos consumo de recursos y generamos ciertos impactos que a través de una política o una estrategia de sostenibilidad, pues vamos a tener unos objetivos, unas metas, unos indicadores para mejorar y para llevar el proceso de la empresa pues, a que sea realmente sostenible. Ahora, de la mano de todas las certificaciones, como está el proceso de incentivos, entonces Kaya nos apoya pues como aliados para poder acompañar y ofrecer un servicio integral al proyecto. Entonces, ahí sí, Magda, te doy paso para que nos cuentes qué hacen desde Kaya. Gracias, Ángela. Pues desde Kaya lo que hacemos es precisamente apoyar todo el tema para lograr maximizar, por un lado, los incentivos tributarios y que en verdad, cuando se logre la certificación, se pueda obtener. Entonces, digamos que nuestro lema o nuestro propósito es un acompañamiento de principio a fin. Por eso insistimos en que es tan importante que desde la misma planeación del proyecto empiecen a pensar en el tema de incentivos tributarios y pues obviamente si quieren contar con nuestro acompañamiento, pues estamos en total disposición de hacerlo. Nosotros lo que hacemos también es que apoyamos en el tema de contratación, de elaboración de los pliegos de contratación y demás, dando como esas aportes en el tema específico de los incentivos tributarios, toda vez que, como les he dicho, es muy importante contar con el apoyo, con la ayuda y la disposición del proveedor, porque de nada nos sirve obtener una certificación y que después el proveedor se niegue o sea, no debería negarse a aceptarla, digamos, desde el punto de vista legal, pero no queremos tener un problema con el proveedor. Entonces, para esto es necesario, desde la misma formulación de los pliegos, poder explicarle y poder socializar con el proveedor cómo es el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer. Y efectivamente que por aquí había una pregunta del tema del IVA de los proveedores, que qué hacían los proveedores con ese IVA que ya pagaron de los materiales. Entonces, lo que pueden hacer son dos cosas. Una es que pueden hacer parte de la solicitud, que de pronto es un poquito complicado, pero funciona muy bien cuando son equipos importados. En el caso de motores, turbinas, chillers, etcétera, eso funciona muy bien que el proveedor sea parte de la solicitud. Y lo otro es que en el momento en que se sacan los pliegos para ofertar, pues si nosotros somos claros con
con el proveedor y le decimos, mire, vamos a aplicar el tema de incentivos tributarios, pues él va a poder determinar si, por un lado, si él puede asumir ese IVA en sus cruces de IVA que tiene, de acuerdo al volumen de facturación que tenga, si es un proveedor grande o si, por ejemplo, obviamente cuando es con IU es un poquitico más difícil hacer este tema de cruces, pero hay algunos proveedores que lo pueden hacer. O si definitivamente él va a tener que incluirlo como un mayor valor, a sabiendas de que de pronto su propuesta va a ser un poco, no va a ser la mejor en términos económicos, pero lo importante es que lo sepa para ver como cuál es la estrategia que puede hacer. Bueno, entonces, como les decía, recapitulando, acompañamos en todo este tema de los pliegos de contratación, acompañamos también a quienes están encargados de los sellos de construcción sostenible, porque ellos digamos que son una parte muy importante para nosotros en términos de consecución de la información. También por ahí preguntaban que ay, qué pena que se me fue Tranquila. se me fue la paloma. Bueno, preguntaban que cuánto tiempo se demoran en recolectar la información para poder radicar. Pues eso depende de cuánto se demoren en escoger el proveedor, del proveedor qué tan formal sea, ¿cierto? Que si tiene sus fichas técnicas elaboradas, que si cuenta con sus certificados de calidad. Muchas veces inclusive nosotros ayudamos a los proveedores a hacer la ficha técnica. Entonces le decimos, mire, la ficha técnica tiene que tener esto, etcétera. Les damos un modelo. Y hacemos, digamos, pues todo el acompañamiento, elaboramos los documentos para radicarlos ante la UDME. Y obviamente pues hacemos todo el seguimiento, si hay que hacer un recurso de reposición, etcétera, hasta que conseguimos la certificación. Y pues muchas veces también apoyamos el tema de qué hacemos, que toca facturar y no tenemos la certificación, entonces como que estamos en todo ese proceso buscando alternativas y soluciones para nuestros clientes. Perfecto, muchas gracias. Finalizamos con estas dos preguntas. Edimer Velázquez nos pregunta que aparte de estos temas de beneficios tributarios, ¿cómo se puede lograr apalancamiento con bonos verdes? Ahí, pues sí. Sí, pues puedo, digamos, como ayudar un poco con la respuesta. Ayudar un poco con la respuesta. El tema de los bonos verdes, Edimer, pues evidentemente es una posibilidad importante que se da tanto para sector privado como para sector público, en temas relacionados con construcción sostenible, ¿sí? Entonces, digamos, es una oportunidad que hay y que lleva claramente pues, un trabajo detrás muy grande, mucho más complejo que el tema, por ejemplo, de los incentivos tributarios, que ya hay un marco, pues, digamos, muy regulado, y también lo del acceso a los bancos. ¿Qué ha pasado en Colombia respecto al tema de los bonos verdes en relación con construcción sostenible? Es básicamente algo que ha hecho uso los bancos que tienen pues presencia acá en el país y que tienen estas líneas de crédito verde. Caso Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, que ellos por medio de bonos verdes es que han logrado obtener recursos para poder colocar en el mercado este tipo de servicios. No tenemos aún en Colombia el primer caso de una constructora que haya recibido recursos para algún proyecto de construcción sostenible por medio de un bono verde. Porque como les digo, pues eso lleva, digamos, todo un trabajo complejo de una revisión financiera, de buscar pues un potencial entidad al exterior que le dé esos recursos. Entonces sí ha habido pues un interés importante de varias constructoras que se han acercado al Consejo a explorar la posibilidad, pero en el momento pues no hay todavía un caso exitoso al respecto, que esperemos pues que en un futuro sí lo podamos tener. Y finalizamos. Hay mucha tela para cortar con esos bonos. Sí, sí, ahí traté de resumir, digamos, como de una manera muy general. Y Andrea nos pregunta si consideran que está muy lejana la posibilidad de masificar la certificación CITES en Colombia. ¿CITES? Sí, CITES. No, sabes que no es un tema lejano. Hay muchos proyectos que están interesados. Es una certificación, nosotros incluso nos estamos preparando para eso también. Ya, pues es una certificación que realmente creo que nos soporta o nos ayuda a complementar las certificaciones de edificaciones, porque de todas formas tenemos que pensar que la construcción sostenible también es el entorno
Entonces, no podemos pensar solamente en un proyecto, sino que el desarrollo debe ser integral de alguna manera, ¿cierto? Entonces, no está lejos, y si estás interesado, podemos conversar al respecto, podemos conversar con el GBCI, con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, porque ellos tienen también un apoyo técnico para este proceso. Listo, perfecto. Bueno, pues como les comenté, las memorias les van a llegar. Este video va a quedar también en nuestro canal de YouTube, entonces pues los invitamos a suscribirse y que puedan conocer tanto lo que hablamos hoy como anteriores viernes de soluciones sostenibles y eventos que están ahí en nuestro canal. Entonces pues agradecerle a Magda y a Ángela por el espacio, muy interesante como siempre, y a todos los asistentes por habernos acompañado acá en este espacio de 1 hora, y los invitamos a estar también y que se programen todos los viernes de 11 a 12 que tenemos pues este espacio de viernes de soluciones sostenibles. Gracias a todos. Gracias a Muchas ustedes, gracias gracias a por la todos. invitación. En el A chat todos por la puse participación. nuestros teléfonos, el de Ángela y el mío, pues que lo estaban pidiendo. Sí. Sí, igual enviaremos un correo con los datos para que pues les llegue a todos y de pronto no se les quede acá como en el chat, ¿listo? Bueno, muchas gracias, Juan David, gracias a todos y que tengan un buen fin de Qué bueno, muchas gracias. Listo, hasta luego. semana. Chao. Gracias, Chao, buen que día. estén bien.